Me pregunto por qué me quedé durante 6 años. ¿Por qué dejé que Esteban se llevara el crédito por mis diseños? Y permití que Ana despilfarrara los presupuestos que yo cuidadosamente equilibraba. Me recuerda a cómo entrenan a los elefantes. Cuando un elefante es un bebé, lo atan a una estaca con una cuerda fuerte. El bebé tira y tira, pero no es lo suficientemente fuerte como para romperla. Finalmente, deja de intentarlo. Cuando el elefante crece, podría romper esa cuerda con un solo paso, pero no lo hace. Cree que la limitación es real. Cree que la cuerda es más fuerte de lo que es. Yo era el elefante. Yo era el elefante. Había sido condicionado para creer que era el muro de carga de esta familia, que si me movía un centímetro, el techo se caería sobre todos los que amaba. Pensé que mi resistencia era una virtud. Pensé que absorber las grietas de estrés por ellos era mi deber. Pero al mirar esa pantalla de envío completado, me di cuenta de la verdad. No era el muro de carga porque me valoraran. Era el muro de carga porque era el único lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de su incompetencia. No me amaban. Solo necesitaban que me quedara quieto y sostuviera el techo mientras ellos bailaban sobre él. Bueno, el muro acaba de moverse. Abrí mi cliente de correo electrónico. No escribí un manifiesto. Escribí 2 frases. Con efecto inmediato, presento mi dimisión como arquitecto principal en Estudio Roca y Piedra. Adjunto la documentación presentada al concejal de urbanismo de la ciudad con respecto al proyecto Zafiro. Añadí a toda la junta directiva a la línea de copia oculta. Añadí a la comisión de planificación urbana. Añadí al equipo legal del cliente. Presioné enviar. No era venganza, era solo física. Si eliminas la estructura de soporte, la gravedad se encarga del resto. Tomé mi abrigo y mi sello arquitectónico oficial emitido por el Estado, y lo dejé caer en mi maletín. Ese sello era lo único en este edificio que realmente me pertenecía. Caminé hacia el ascensor, el sonido de mis tacones resonando en el suelo de hormigón pulido. Sonaba como una cuenta regresiva. Salí al fresco aire nocturno de Madrid. Respiré hondo y llamé a un taxi. Mi teléfono ya vibraba en mi bolsillo. No lo revisé. Tenía 6 horas de sueño que recuperar antes de que comenzara la verdadera demolición. A la mañana siguiente, el sol golpeó la encimera de mi cocina exactamente a las 7:15. Estaba tranquilo. Hice café, el tueste oscuro goteando lentamente en la jarra, llenando la habitación con un aroma que normalmente me despertaba para el viaje. Hoy, no iba a ninguna parte. Serví una taza, envolví mis manos alrededor de la cerámica y observé cómo subía el vapor. Era la primera mañana en 6 años que no me despertaba con un nudo de ansiedad en el pecho por los cálculos de carga o los códigos de cumplimiento. Luego comenzó el asalto digital. Mi teléfono, boca abajo sobre la isla de granito, empezó a zumbar. Vibraba contra la piedra como un insecto enojado. No lo recogí inmediatamente. Tomé un sorbo de café, dejé que el calor se asentara en mi estómago, y luego volteé la pantalla. Era Ana. Espero que estés disfrutando de tu pequeña rabieta, decía el primer mensaje. Luego, 30 segundos después, papá dice, estás suspendido 2 semanas sin sueldo. Que te diviertas en tus vacaciones. Tendremos las fotos de la gala en la portada de Arquitectura y Diseño, antes de que regreses. Deslicé la notificación. Ella realmente creía que esto era una rabieta, una disputa entre hermanos por quién se sentaba en el asiento delantero. Pensó que la empresa era un patio de recreo, donde las reglas podían doblarse si sonreías lo suficiente. No tenía idea de que el patio de recreo había sido clausurado 8 horas antes. Luego llegó el mensaje de voz de Esteban. Puse el altavoz, dejando el dispositivo para no tener que tocarlo. Su voz era tensa, controlada, la voz que usaba cuando intentaba intimidar a un subcontratista para que bajara su oferta. Elvira Suárez está redactando una demanda por incumplimiento de contrato mientras hablamos. Si crees que puedes mantener este proyecto como rehén por tu ego,
Estás muy equivocado. Firmarás esos papeles antes del mediodía, o me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Eres un desagradecido. Después de todo lo que te di, terminaba el mensaje. El silencio volvió, más pesado que antes. Desagradecido. Esa era su palabra favorita. Era el arma que usaba cada vez que señalaba una viga agrietada o un presupuesto con fugas. Pero mientras estaba allí, a la luz de la mañana, la culpa no llegó. En cambio, sentí que una fría y dura contabilidad se abría en mi mente. Pensaron que era un empleado. Pensaron que era un subordinado. Pensaron que podían intimidarme para que me sometiera. No se dieron cuenta de que yo había sido el socio silencioso que los mantuvo fuera de la bancarrota durante media década. Fui a mi oficina en casa y saqué un archivo físico de mi caja fuerte. No era propiedad de la empresa, eran mis registros financieros personales. Revisé las páginas. Ahí estaba el recibo de hace 3 años cuando Ana diseñó el atrio para el edificio Mirador. Ella había insistido en vidrio importado que no estaba templado según el código porque le gustaba la claridad. Cuando el inspector de incendios lo señaló, iba a costar 50.000 euros reemplazarlo. La empresa no tenía el dinero en efectivo. Pagué el deducible de mis propios ahorros y lo llamé un error administrativo para que Esteban no le gritara. Pasé la página. Hace 2 años, vencía la prima del seguro de responsabilidad civil. Esteban había vaciado la cuenta operativa para comprar un Porsche antiguo que, según él, era un vehículo de la empresa para mejorar la imagen. Si el seguro caducaba, perderíamos nuestra licencia para operar. Transferí 22.000 euros a la cuenta de la empresa esa tarde. Nunca pedí un reembolso, nunca recibí un agradecimiento. No era solo el arquitecto principal. Era la póliza de seguro. Era la red de seguridad. Era el que se despertaba a las 3 de la mañana para volver a dibujar los planos de Ana porque ella había colocado acero de carga donde físicamente no podía ir. Simplemente porque arruinaba el flujo. Había pasado 6 años corrigiendo silenciosamente sus errores de física, pagando sus facturas y absorbiendo sus riesgos. Había construido el piso sobre el que estaban parados, y anoche intentaron empujarme a través de él. Pensaron que la empresa funcionaba con el encanto de Esteban y la visión de Ana. Estaban a punto de descubrir que funcionaba con mis matemáticas y mi dinero, y yo acababa de retirar ambos. Mi teléfono zumbó de nuevo. Otro mensaje de texto de Ana. Una foto de ella en el sitio de construcción con un casco rosa y sosteniendo un café con leche. La leyenda decía, modo jefa. Miré la hora. 8:30 de la mañana. Los inspectores municipales llegarían al sitio en exactamente 15 minutos. No estaba parada en una zona de construcción. Estaba parada en una escena del crimen. Y acababa de publicar la evidencia. Terminé mi café. Iba a ser un día largo para ellos. Llegué a la oficina a las 10:45. No a mi hora habitual de las 9 a.m. en punto. Llevaba un blazer negro. No porque estuviera de luto, sino porque parecía una armadura. Mi propia abogada, una mujer astuta llamada Sara, que se especializaba en divorcios corporativos, me recibió en el vestíbulo. No intercambiamos cortesías, simplemente asentimos y subimos al ascensor. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, la tensión en el aire era tan espesa que se podía saborear. La recepcionista, una dulce chica llamada Maya, no me miró a los ojos. Estaba tecleando furiosamente, probablemente actualizando su currículum. Esteban esperaba en su oficina, no en la sala de conferencias esta vez. Quería ventaja de campo. Se sentó detrás de su enorme escritorio de roble, flanqueado por Brian, el abogado de la empresa, que parecía no haber dormido. Ana también estaba allí, paseando cerca de la ventana, luciendo más molesta que preocupada. Ya era hora, dijo Esteban, sin levantarse. Brian tiene los documentos de retractación listos para que los firmes. Podemos decirle al ayuntamiento
que fue un error administrativo de tu parte, confusión inducida por el estrés. Me senté en la silla del cliente. Sara se sentó a mi lado, abriendo su maletín con un clic satisfactorio. No habrá ninguna retractación, dije. Mi voz era tranquila, casi conversacional. Estoy aquí para finalizar la disolución de mi sociedad. Brian se aclaró la garganta. Mariano, sé razonable. Tienes una cláusula de no competencia. Si te vas ahora bajo estas circunstancias, la haremos cumplir. No trabajarás como arquitecto en Madrid durante 2 años. Te enterraremos en litigios. Esteban se inclinó hacia adelante, una sonrisa depredadora asomando en sus labios. Construiste tu carrera aquí, Mariano. Si te vas sin nada, sin portafolio, sin clientes, sin licencia para ejercer en esta ciudad. Vale tu ego tu futuro entero. Lo miré. Durante 32 años, le había tenido miedo a este hombre, miedo a su desaprobación, miedo a su volumen, miedo a su poder. Pero al mirarlo ahora, amenazándome con un trozo de papel que claramente no había leído lo suficientemente de cerca, no sentí miedo, sentí lástima. En realidad, Brian, dije, volviéndome hacia el abogado, es posible que quieras revisar la base de datos del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España antes de amenazar mi licencia. Brian frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Revisa el estado de la licencia de estudio Roca y Piedra. Dije, dije, dije. Específicamente, verifica quién es el arquitecto registrado de cada proyecto activo que tenemos. Ana dejó de pasear. ¿Qué importa eso? Papá es el dueño de la empresa. Ser dueño de una empresa y tener licencia para ejercer la arquitectura son 2 cosas diferentes. Expliqué, como si le enseñara a un estudiante de primer año. Esteban dejó que su licencia caducara hace 5 años para ahorrar en las tarifas de educación continua y el seguro. Pensó que, como yo estaba sellando todo, no importaba. Me volví hacia Brian, cuyo rostro estaba perdiendo color rápidamente. Y Ana, continué, señalando a mi hermana. Bueno, todos sabemos que Ana nunca aprobó sus exámenes de registro de arquitecta. Es diseñadora, no arquitecta. La habitación se quedó en silencio. El único sonido era Brian tecleando frenéticamente en su portátil. Así que, esta es la situación, dije. Soy el único arquitecto con licencia en esta empresa. Mi sello está en el Hotel Zafiro. Mi sello está en el edificio Mirador. Mi sello está en el proyecto de condominios Riberas del Guadalquivir. Cuando renuncié anoche y presenté ese informe de líneas rojas, no solo renuncié a un trabajo, legalmente, desertifiqué cada sitio de construcción activo que tienen. Brian dejó de teclear. Miró a Esteban, con los ojos muy abiertos. Ella tiene razón. Esteban, si se va, estaremos ejerciendo la arquitectura sin licencia. Es un delito grave de clase 4. Las multas por día, por proyecto. Esteban se levantó, su rostro adquiriendo un peligroso tono rojo. No lo harías. Maldito desagradecido, yo te di ese sello. Pagué tus exámenes. Yo pagué mis exámenes. Lo corregí. Y pagué los tuyos también. Metafóricamente hablando. Al encubrirte durante 5 años. Pero he terminado de encubrirte. Me levanté. Sara le entregó un documento a Brian. Esta es una notificación formal de disociación, dijo Sara. Mariano está retirando su licencia de la firma con efecto inmediato. Tienen 48 horas para encontrar un nuevo arquitecto registrado que asuma la responsabilidad de estos proyectos, o el ayuntamiento los cerrará todos permanentemente. No puedes hacer esto, chilló Ana, finalmente comprendiendo lo que estaba en juego. La gala es en 2 semanas. No podemos encontrar un nuevo arquitecto en 2 días. Nadie tocará un proyecto con etiqueta roja.
Eso suena como un problema de gestión, dije, no un problema de ingeniería. Caminé hacia la puerta. Esteban golpeó el escritorio con la mano. Si cruzas esa puerta, Mariano, estarás muerto para esta familia. ¿Me oyes? Te sacaré del testamento. Te borraré de la historia de esta empresa. Los miré. El padre que me usó, la hermana que me despreció, el abogado que los permitió. Puedes quedarte con la historia, papá. Dije, yo me llevo mi futuro. Salí. Brian ya estaba al teléfono. Su voz temblaba mientras intentaba explicar a un cliente por qué su permiso de construcción estaba a punto de ser revocado. No me quedé a escuchar. Tenía una reserva para almorzar. No fui al sitio de construcción. No necesitaba estar allí para ver la demolición. Tenía un asiento de primera fila desde la pantalla de mi teléfono. Para las 2 de esa tarde, el colapso Zafiro ya era tendencia local. Ana había organizado un recorrido VIP con casco para los inversores. Se suponía que sería su vuelta de victoria. Lo había escenificado a la perfección. Había lino blanco cubriendo el yeso sin terminar, camareros sirviendo agua con gas en copas de cristal entre el polvo y un cuarteto de cuerda tocando en el vestíbulo. Estaba vendiendo la ilusión de lujo a personas que no sabían que estaban paradas sobre una bomba de relojería. Observé la transmisión en vivo desde el teléfono de un blogger local de bienes raíces que había sido invitado. El video era inestable, pero el audio era nítido. Ana estaba presidiendo en el centro del atrio, con un vestido blanco y un casco personalizado, señalando el techo de cristal que yo había pagado para arreglar hace 3 años. Sonreía, segura de sí misma, completamente ajena a que el suelo bajo sus tacones se estaba moviendo. Entonces las pesadas puertas se abrieron. No era un invitado. Era el concejal de urbanismo de la ciudad flanqueado por 4 inspectores municipales con chalecos oficiales. No se disculparon, no sonrieron, caminaron en formación de cuña, cortando la multitud como una flecha. En el video, vi la sonrisa de Ana vacilar. Intentó interceptarlos, con su mejor cara de relaciones públicas. Pude oír su voz, aguda y delgada, preguntando si estaban allí para el recorrido. El concejal no dejó de caminar. Fue directamente a la columna estructural principal, la que yo había señalado en mi informe a medianoche. Sacó un nivel láser y un escáner de densidad. Los inversores se quedaron en silencio. El cuarteto de cuerda dejó de tocar durante 2 minutos. El único sonido en la transmisión en vivo fue el pitido del escáner y el murmullo de los inspectores. Luego, el concejal se volvió hacia Ana. No susurró. Habló lo suficientemente alto para que todos los inversores, todas las cámaras y todos los micrófonos lo escucharan. Esta estructura está críticamente comprometida. El proceso de curado de los cimientos se aceleró en violación del Código 319. La ocupación está estrictamente prohibida. Ana soltó una risa nerviosa y quebradiza. Eso es ridículo. Tenemos una gala en 2 semanas. Mi hermano solo está dramatizando. El concejal metió la mano en su cartera y sacó una pegatina. No era una advertencia. Era una etiqueta roja, un cuadrado adhesivo de color naranja brillante de 8x10 pulgadas que decía, inseguro. No entrar ni ocupar en letras negras y negritas. Lo pegó directamente en el cristal pulido de la entrada principal. El sonido del adhesivo golpeando el cristal resonó como un disparo. Este sitio está ahora congelado, anunció el concejal. Todos deben evacuar inmediatamente. La electricidad será cortada en 10 minutos. Ese fue el momento en que la fachada se rompió. Los inversores no esperaron una explicación. Comenzaron a moverse hacia las salidas, con sus teléfonos grabando todo. Ya no miraban la arquitectura. Buscaban la puerta. Ana perdió los estribos. En la pantalla observé a mi hermana, la que me llamaba dramática, la que me decía que sonriera más.
la que pensaba que la física era una sugerencia, gritar a un funcionario municipal. Intentó despegar la pegatina del cristal. Sus uñas arañaron el adhesivo. Se volvió hacia los inversores que huían, rogándoles que se quedaran, gritando que era un error, que era un sabotaje. No era sabotaje. Era gravedad. La gravedad no firma acuerdos de confidencialidad. A la gravedad no le importa tu presupuesto de marketing, y la gravedad siempre gana. Miré hasta que la transmisión se cortó cuando se cortó la energía del edificio. La pantalla se puso negra. Dejé mi teléfono sobre la mesa de la cafetería. Mi ensalada había llegado. Tomé un bocado. Sabía a justicia. El teléfono sonó casi de inmediato. No era Ana. No era Brian. Era Esteban. Contesté al segundo timbrazo. No contesté porque le debiera nada. Contesté porque quería escuchar el sonido de un rey dándose cuenta de que su castillo estaba hecho de arena. Mariano. Su voz era irreconocible. El estruendo se había ido. La fanfarronería se había ido. En su lugar, había un jadeo áspero y sin aliento. En el fondo, pude escuchar el caótico bullicio de la evacuación, gritos, el estruendo del equipo y en algún lugar distante, a Ana sollozando. Mariano, por favor, dijo. Están hablando de negligencia criminal. Están hablando de demandas. Los inversores se están yendo. Todos ellos. Lo sé, dije. Lo estoy viendo. Tienes que detener esto, suplicó. Era desconcertante escucharlo suplicar. Llama al concejal. Dile que cometiste un error de cálculo. Dile que estabas cansado. Podemos arreglar la base más tarde, en silencio. Solo quita la etiqueta de la puerta, por favor. Por la familia. La base no se puede arreglar en silencio, Esteban, dije, usando su nombre de pila. Se sintió como cortar un cordón. Tiene que ser demolida. ¿Por qué estás haciendo esto? Su voz se quebró, pasando de la súplica a una justificación retorcida familiar. Te presioné porque sabía que podías soportarlo. Fui duro contigo para hacerte mejor, Ana. Ella es delicada, necesita protección. Tú no. Tú eres el fuerte. Hice esto por ti. Lo escuché manipularme por última vez. Pero esta vez no sentí confusión. Sentí claridad. Finalmente comprendí la arquitectura de nuestra familia. Los psicólogos lo llaman el sistema familiar narcisista. Es un diseño tan rígido como cualquier plano. En este sistema siempre hay un hijo dorado y un chivo expiatorio. Ana era la hija dorada. No solo era su favorita, era su yo idealizado. Representaba todo lo que él quería creer. Era visionario, encantador, intocable. La protegía porque ella era el espejo en el que le gustaba mirarse. Si ella fallaba, él fallaba. Y yo, era el chivo expiatorio. No era el problema, era el recipiente de su realidad. Soportaba su ansiedad. Realizaba el trabajo real. Guardaba la verdad que él era demasiado débil para llevar. No me atacó porque fuera incompetente. Me atacó porque era el único que le recordaba que la fundación se estaba agrietando. Me odiaba porque yo era el espejo que le mostraba quién era realmente. Un fraude que dependía de su hijo para pagar sus cuentas. Necesitaba que Ana se sintiera grande. Necesitaba que yo me quedara pequeño para no tener que sentirse pequeño él mismo. No me presionaste para hacerme fuerte, dije, con voz firme. Yo ya era fuerte. Me empujaste porque necesitabas a alguien que cargara con el peso de tu ego mientras jugabas a fingir con Ana. Pero estoy dejando el peso. Mariano, espera. Dijiste que si me iba, estaría muerto para esta familia, le recordé. Bueno, considera esto el funeral. No puedo arreglar esto sin ti, gritó, la desesperación finalmente abriéndose paso. No sé cómo arreglarlo. Lo sé, dije. Por eso fracasaste. Colgué. Miré la pantalla del teléfono por un momento, esperando que la culpa me invadiera. No lo hizo.
Solo me sentí ligero. Bloqueé su número. Luego bloqueé a Ana. Luego bloqueé la línea de la oficina. Terminé mi ensalada. Estaba fría, pero fue la mejor comida que jamás había comido. Pagué la cuenta. Le di al camarero el 50% de propina y salí a la luz del sol. No tenía trabajo. No tenía familia. No tenía planes para mañana. Nunca había sido más libre. La implosión legal de Estudio Roca y Piedra fue más rápida que la demolición que había ordenado para el hotel. Resulta que el Ayuntamiento de Madrid se toma el fraude arquitectónico personalmente. En 48 horas, el Departamento de Urbanismo había emitido una orden de suspensión de trabajo en cada sitio activo conectado a la firma. Las multas comenzaron a acumularse a razón de 50.000 euros por día. Los inversores del hotel no solo demandaron, sino que fueron a por sangre, presentando una demanda colectiva, alegando negligencia grave y fraude. Brian, el abogado de la empresa, renunció a la mañana siguiente para evitar la inhabilitación. Sin asesoramiento legal ni un arquitecto licenciado, la empresa quedó paralizada. Esteban se vio obligado a una jubilación anticipada y deshonrosa. No obtuvo un paracaídas dorado, obtuvo una citación. Tuvo que liquidar sus bienes personales. El Porsche, la casa de vacaciones, la colección de relojes antiguos para cubrir los honorarios legales y los acuerdos. Evitó la prisión solo alegando incompetencia y echando a Ana debajo del autobús, afirmando que ella había actuado sin su autorización. Fue un acto final de cobardía que no sorprendió a nadie. Ana fue destrozada en la prensa de la industria. Arquitectura y Diseño publicó un reportaje no sobre su gala, sino sobre el colapso de su carrera. Fue tachada de fraudulenta, vetada de todas las firmas de diseño de la ciudad. Volvió a vivir con nuestra madre, culpando a todos menos a ella misma hasta el final. Lo observé todo desde la distancia. No me regodeé, no envié mensajes de «te lo dije». Traté su caída con la frialdad de un auditor que cierra una cuenta en bancarrota. Eran una mala inversión que finalmente había dado por perdida. Finalicé la venta de mis acciones en la empresa por una miseria. No se trataba del dinero. Se trataba de romper el último vínculo legal. Cuando firmé el documento final, sentí cómo el peso fantasma de la cuerda se deslizaba de mi tobillo para siempre. 6 meses después, me encontraba en el centro de un espacio industrial abierto y diáfano en el distrito de Arganzuela. El suelo era de hormigón pulido, no cubierto por alfombras baratas. Las paredes eran de ladrillo visto, robustas y honestas. La luz del sol inundaba a través de los enormes ventanales con marcos de acero. «Hola, jefe», exclamó una voz. Me volví para ver a Jacob, el joven ingeniero que había reclutado de la antigua firma. Sonreía, sosteniendo un rollo de planos. Detrás de él, otros 3 diseñadores estaban montando sus puestos de trabajo. Eran jóvenes, talentosos y, lo que es más importante, respetaban la física de lo que construíamos. Los permisos para el proyecto del centro comunitario acaban de ser aprobados, dijo Jacob, entregándome el tubo. Estamos listos para empezar a construir el lunes. Desenrollé los planos en la mesa de dibujo. Mi nombre estaba en la esquina inferior derecha. Mariano Sterling, colegiado, arquitecto principal, archivo de cimientos, dije, leyendo el nombre de mi nueva firma en la parte superior de la página. No era llamativo. No había una fachada de cristal que ocultara la podredumbre estructural. Estaba construido sobre acero sólido y hormigón honesto. Estaba construido para durar. Miré a mi equipo. No eran familia de sangre, pero eran familia por elección. Eran personas que valoraban la competencia sobre el ego, que verificaban sus cálculos, que se apoyaban mutuamente en lugar de derribarse. La gente siempre habla del cierre como algo suave y curativo, como el perdón. Pero a veces el cierre no es un abrazo, a veces es una demolición controlada. Dicen que no debes quemar puentes. Dicen que te arrepentirás, que necesitarás un camino de regreso.
Pero mientras estaba allí, a la luz del sol que yo mismo había creado, me di cuenta de la verdad. No, Naru. La luz de ese puente en llamas no me dejó en la oscuridad. Me mostró el camino de salida. La paz es cara. Me costó un padre. Me costó una hermana. Me costó la ilusión de una infancia feliz. Pero al mirar las líneas limpias de mi propio futuro, supe que el retorno de la inversión era infinito. No perdí una familia, desalojé un parásito, y por primera vez en mi vida, la estructura era sólida. Si alguna vez has tenido que ser tú quien corte la cuerda para salvarte, comparte esta historia y dime en los comentarios cuál fue el momento en que finalmente te diste cuenta de que valías más.